La contratación pública entra a competir varios interesados en adquirir la licitación. Esas están sueltas a condiciones establecidas por el Estado o la entidad pública que se encuentre licitando en el momento. Los contratistas se escogen bajo la modalidad de licitación pública. La celebración del contrato se hace bajo un marco legal, mientras que en la contratación pública hay un acuerdo formal entre partes involucradas donde puede llegar a haber modificaciones de términos y condiciones acordadas en común acuerdo. Para realizarte este contrato no se necesita una convocación a una licitación pública. Su inversión es de capital privado, solo se requieren acuerdos de los particulares que celebran el contrato. Partes del contrato público y privado. En la contratación privada, las partes de acuerdo son personas naturales o jurídicas con carácter de persona privada, distintas al Estado y sus diferentes ramas. En la contratación pública, las partes del acuerdo son diferentes instituciones u organizaciones de carácter pública que se disponen a misión de administrar o gestionar el Estado de algunos entes públicos. Principios del contrato público. Principio de transparencia. Dicta que todos los contratos deben ser ganados a mérito propio. Principios de economía. Este principio se asegura de que todas las entidades públicas cuenten con la disponibilidad presupuestal para poder celebrar los contratos. Principio de selección objetiva. Vela para que al momento de publicar las ofertas, éstas contengan el precio, el plazo, el cumplimiento y la calidad, y a su vez verificar que todas las propuestas presentadas cumplan con todo el pliego de peticiones establecidos por la entidad estatal. Principio de publicidad. Es deber del contratante dar a conocer a los contratistas todo el proceso de contratación y es un derecho no solo de los contratistas, sino también de los ciudadanos tener claro qué es lo que se va a llevar a cabo y cómo va a ser el proceso de selección y adjudicación de dicho contrato. Principio de igualdad. Este principio vela para que todas las condiciones sean publicadas y no favorezcan a unos cuantos, sino que sean parcial y objetivas, y así las personas naturales también puedan participar y no ser desmeritadas o tratadas de manera diferente. Principio de libre concurrencia. Aquí se estipula que todos los actos previos o del llamado a licitar no deben ser restrictivos para que todas las personas puedan participar y así existe una competencia libre y un precio justo en el mercado. Principio de planeación. Este principio se estipula que las obras a ejecutar deben ser diseñadas acordes a las necesidades de los ciudadanos, más no a los caprichos de los funcionarios. Principio de buena fe. Con este principio se busca que todos los contratistas cuenten con el apoyo no solo de la entidad estatal, sino también del personal de las entidades, para que éste sea informado de todas las situaciones que puedan ocurrir en el camino, para ver si le afecta de manera directa o indirecta. Principio de omisión al deber de planeación. Es función de la planeación que todos los proyectos tengan los estudios de orden técnico, financiero y jurídico, para que así el contratista determine si participa o no, si dicho proyecto le es de beneficio o no. Principios del contrato privado. Principio de posibilidad. Estipula que todos los contratos deben tener un objeto físico y judicialmente posible. Principio de licitud. Estipula que debe ser legal lo que se va a contratar y que además no debe violar ninguna ley. Principio de capacidad. Estipula que para que se pueda realizar un contrato, ambas partes deben de gozar de capacidades plenas para la celebración de un contrato. Principio de veracidad. Estipula que los contratos deben ser claros y manifestar lo que se va a entregar para que la aceptación sea consciente y no caiga en un engaño. Principio de libertad. Ningún contrato debe ser celebrado bajo ninguna presión, bajo ninguna amenaza, ya que todos los contratos deben ser aceptados por voluntad propia de cada contratante y este a su vez debe dejarlo por escrito. Principio de vigencia. Estipula que se debe acordar un tiempo límite para el cumplimiento de los contratos. Principio de buena fe. Estipula que ambas partes deben de tener la intención y la disponibilidad de cumplir y llevar a cabalidad el contrato. Principio de exactitud. Estipula que debe existir el cumplimiento en el tiempo, el lugar y el modo que está estipulado cada contrato.
Tipos o clasificación de los contratos privados. En Colombia existen 11 tipos de contratos, entre los cuales encontramos el contrato unilateral. Este se da cuando una sola parte se contrae alguna obligación con la otra. Contrato bilateral se da cuando ambos contratantes se obligan recíprocamente. Contrato conmutativo. Este tiene como objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra un gravamen. Contrato oneroso. Se da cuando se tiene por objeto la utilidad de ambas partes, gravándose cada uno con un beneficio del otro. Contrato aleatorio. En este contrato no se sabe si van a haber pérdidas o ganancias a futuro. Contrato principal. Se da cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de que otro exista. Contrato accesorio. Este tipo de contratos existen para velar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que este contrato no puede existir sin otro principal. Contrato real. En este tipo de contratos debe existir algo a cambio como requisito de cumplimiento, como garantía para que se cumpla el contrato. Contrato consensual. Este tipo de contrato se debe entregar la cosa que es su objeto, además debe ser por voluntad propia, la cual debe ser expresada de forma libre. Contrato solemne. Debe cumplir ciertas reglas para que tenga validez. Tipos o clasificación de los contratos públicos. Contrato de consultoría, contrato de suministro, contrato de comodato, contrato de compraventa de bienes inmuebles, contratación de prestación de servicios de defensa judicial, contratación de prestación de servicios, contrato de fiducia para el manejo de anticipos, contrato de compra de equipos de cómputo estándar, contrato de obra pública, contrato de obra pública tipo contrato plan. Todos estos son documentos tipo contrato puestos a disposición por parte de Colombia Compra Eficiente para que se modifiquen y se estipulen las condiciones particulares de cada proceso de contratación. Responsabilidad por incumplimiento al contrato público y privado. En relación a este cumplimiento del vendedor respecto a la obligación de garantía originada en un contrato y en general cuando al daño causado o defecto del funcionamiento de este. El comprador puede demandar la indemnización por perjuicios siempre y cuando la garantía haya sido reclamada en el tiempo establecido y durante la vigencia del mismo. Explicar la aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. El principio de igualdad, el derecho del particular de participar en proceso de selección en idénticas oportunidades respecto de otros oferentes y recibir el mismo tratamiento, por lo cual la Administración no puede establecer cláusulas discriminatorias en las bases de los procesos de selección o beneficiar con su comportamiento a uno de los interesados o participantes en perjuicio de los demás. El principio de igualdad implica la garantía para las personas naturales y jurídicas que pretenden contratar con el Estado de que las oportunidades para todos serán las mismas y que el Estado finalmente elegirá la oferta más favorable para la administración. En virtud de este principio, los interesados y participantes en un proceso de selección deberán encontrarse en igual situación, obtener las mismas facilidades y estar en posibilidad de efectuar sus ofertas sobre las mismas bases y condiciones.